Hola a todos, hoy les vengo a hablar sobre un tipo de poema llamado romance. Vamos a ver qué es, cómo es la estructura de sus versos, cómo contar las sílabas y la rima que utilizan mediante algunos ejemplos para que lo entiendan mejor. El romance en el género lírico es un tipo de poema que se originó en España durante la Edad Media. Nace como una poesía destinada al canto y a la recitación ante el público, que era transmitida de forma oral para que la gente recordara hechos importantes de su comunidad. Con el paso de los años, estos poemas se hicieron muy populares y han influido en la literatura y en la música folclórica de Hispanoamérica. Los romances suelen estar escritos en una cantidad indefinida de versos octosílabos. Esto significa que cada línea del poema tiene exactamente 8 sílabas. Por ejemplo, en esta estrofa, si contamos las sílabas del primer verso, veremos que son 8 sílabas. Lo mismo ocurre con el segundo, tercer y cuarto verso de este poema. Cada uno tiene exactamente 8 sílabas. Contar las sílabas puede parecer fácil, pero hay algunas reglas que debemos seguir para asegurarnos de que cada verso tenga exactamente 8 sílabas. La primera de ellas se llama sinalefa. La sinalefa consiste en unir la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la siguiente palabra, contándose como una sola sílaba. Por ejemplo, en el primer verso, si lo dividimos en sílabas, sin tener en cuenta la sinalefa, tendríamos 9 sílabas. Pero si consideramos la sinalefa entre la sílaba C, que termina en una vocal, y la palabra siguiente, que comienza por la vocal E, vemos que se unen para formar una sola sílaba. De esta forma, contamos 8 en lugar de 9 sílabas. La segunda regla que se debe considerar tiene que ver con el tipo de palabra que se encuentra al final de cada verso. Si al final del verso nos encontramos con una palabra monosílaba o con una palabra aguda, se suma una sílaba. Por ejemplo, en el verso "La luz de la luna va", vemos que tiene 7 sílabas. Pero como la última palabra, va, es un monosílabo, se le debe agregar una sílaba más, contándose 8 sílabas en lugar de 7. En el caso del verso "Ya se va mi corazón", vemos que también tiene 7 sílabas, pero como la palabra corazón es una palabra aguda, se le agrega una más, teniendo en total 8 sílabas. Por otro lado, si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Por ejemplo, en este verso "Qué verdes están tus árboles", podemos ver que tiene 9 sílabas. Pero como la palabra árboles es esdrújula, tendríamos que restarle una sílaba, quedando 8 en total. Además de tener versos octosílabos, los romances tienen otra característica especial, la rima asonante en los versos pares. Esto significa que la palabra que está al final del segundo verso rimará con la del cuarto verso, la del sexto con la del octavo y así sucesivamente, pero esta rima debe ser asonante. La rima asonante ocurre cuando en la última palabra de cada verso solo coinciden las vocales desde la última vocal acentuada, es decir, desde la última vocal que se pronuncia con mayor fuerza. Fíjense en los versos pares de este romance. El segundo verso termina en nardos y el cuarto verso termina en mirando. Estas dos palabras tienen rima asonante porque las vocales A y O coinciden después de la última vocal acentuada. Al decir nardos, cargamos la voz en la sílaba nar, que lleva la vocal A, y al decir mirando, cargamos la voz en la sílaba dan, que también lleva la vocal A. Por lo tanto, la última vocal acentuada en ambas palabras es la vocal A. Aunque las consonantes no coincidan, las vocales sí lo hacen, creando una rima asonante. En el caso del sexto verso, que termina en brazos, y del octavo verso, que termina en estaño, nuevamente observamos que las vocales A y O coinciden después de la última vocal acentuada, creando una rima asonante. Por otro lado, los versos que son impares, como el primero, tercero, quinto y séptimo, no riman con ningún otro verso del poema, así que quedan sueltos. Para asegurarnos de que todo esté claro, vamos a analizar un ejemplo de romance paso a paso. Primero contemos las sílabas de cada verso para confirmar que son octosílabos. El primer verso tiene 8 sílabas. El segundo verso también tiene 8 sílabas.
El tercer verso tiene 7 sílabas, pero como mar es una palabra monosílaba y además aguda, se le suma una sílaba, quedando en 8. En el cuarto verso tenemos 10 sílabas inicialmente, pero se presentan 2 sinalefas. La primera sinalefa es en la sílaba I y en la sílaba EN. Aunque la Y no es una vocal, se considera como una porque su sonido es similar al de una vocal, formando una sinalefa. Y la segunda sinalefa es con la sílaba yo y la sílaba en. Por lo tanto, al tener presentes estas 2 sinalefas, nos da 8 sílabas en total. En el quinto verso tenemos 9 sílabas, pero también tenemos una sinalefa que se da al unir la sílaba bra con la sílaba en, que comienza por vocal, contándose 8 sílabas. En el sexto verso tenemos 9 sílabas, pero hay otra sinalefa más uniendo las sílabas ña y en. De esta forma quedan 8 sílabas. El séptimo verso tiene 8 sílabas y finalmente en el octavo verso también se presentan 8 sílabas. Ahora observemos la rima sonante en los versos pares. Recuerden que solo deben coincidir las vocales a partir de la última vocal acentuada. En el segundo verso la palabra final es ramas. La última vocal acentuada es la A y después tenemos otra vocal A. En el cuarto verso la palabra final es montaña. La última vocal acentuada es la A y después tenemos A. Por lo tanto, ambos versos tienen rima sonante porque coinciden sus vocales. En el sexto verso, la palabra final es baranda. La última vocal acentuada que tiene es la A y después tenemos otra A. En el octavo verso, la palabra final es plata. La última vocal acentuada de esta palabra es la A y después tenemos A. Así que ambos versos comparten las mismas vocales a partir de la última vocal acentuada, creando así la rima asonante. Los versos impares no tienen esta rima y por eso quedan sueltos.